La abogada Tania Pastor habla sobre el TPS, este estatus de protección temporal y específicamente para los salvadoreños. Obviamente van a culpar de todo esto al presidente Nayib Bukele si no se da una ampliación a este estatus. Pero específicamente la abogada habla referente a cómo la oposición o cómo los opositores en todos sus ámbitos políticos, defensores de derechos humanos, periodistas sinvergüenzas, etcétera, están celebrando de que posiblemente ese estatus no se va a ampliar. Uno de ellos es el personaje, la gallina socosa, la gallina culeca de Paul Monroy, este que va como candidato a diputado por Santa Ana, puso lo siguiente. Actualización de la lista al día de hoy, ya no tendrán TPS y no aparece El Salvador. Obviamente no aparece El Salvador porque El Salvador prácticamente se encuentra vigente, digamos, el TPS hasta el 9 de septiembre del 2026. O sea, todavía falta tiempo, todavía falta un poco. Obviamente, como muchos sabemos, decimos, bueno, hay que darle tiempo, esperemos de que el presidente pues logre hacer un trato y pueda ayudar, apoyar a los hermanos salvadoreños que tienen este estatus de protección temporal o TPS por sus siglas en inglés. La abogada dijo lo siguiente referente a esto mismo, o sea, para que te des cuenta de que los opositores como tal, en el caso de la gallina culeca, obviamente, o bueno, la gallina que vende Avon, ¿verdad? Esta gallina que vende Avon prácticamente está haciendo ese comentario sarcástico para poder burlarse del gobierno. Pero obviamente al hacer eso, también lo está haciendo para las personas que tienen este estatus. ¿Me entienden cómo está la cosa? Y lo más interesante de todo es que ellos dicen de que ellos apoyan al pueblo, de que ellos se preocupan por el pueblo, de que ellos abogan por el pueblo, de que ellos son la voz del pueblo. Pero yo no creo que burlándose o haciendo chiste de un tema delicado sean la voz del pueblo. Pero bueno, escuchemos qué dijo la abogada Tania referente a este tema y démosle. Hola, buenas noches en este sabadito. Estaba escuchando y leyendo algunas opiniones sobre todo esto que está pasando del TPS, que yo creo que no soy la única salvadoreña que desea que todo salga bien para nuestros hermanos en el extranjero que ya tienen demasiado tiempo viviendo allá y que pues su opción es quedarse, donde ya hicieron una vida y venir de paseo o algo así, pero bueno, pareciera que sigue siendo una alegría para los opositores que tengamos problemas en El Salvador o que nos pasen cosas o que puedan pasarnos cosas, porque es que aquí casi que están esperando que pase el 9 de septiembre y no haya renovación del TPS para El Salvador para terminar de celebrar. Literalmente eso es lo que han venido haciendo con el tiempo. Y así como ustedes dicen, la gente lo ve y la gente no olvida. Ya llevan ratos alegrándose por las cosas malas que nos pasan y pidiendo hasta sanciones, todo con la idea y la intención de culpar al presidente Bukele. Es tanto el fanatismo, es tanto el odio, es tanto el interés político partidista que no les importa a la gente. Lo que les importa es ver cómo fracasa el gobierno del presidente Bukele. Recordemos allá cuando, Vaya, vamos a pausar en esta y porque están diciendo, obviamente, que todo este volado es como para hacer ver mal, ¿va? Y es un hecho, porque no te terminaba de leer lo que decía el tipo. Dice, si el gobierno está jugando de esta manera con nuestros compatriotas tepecianos para salir con una animalada política, es de muy mal gusto. O sea, como quien dice, lo único que están haciendo es alargarlo como para mantenerlos ahí, tranquilos, como para que no ataquen, sino que ataquen a partir de septiembre. O sea, eso es lo que él está queriendo decir. Como te digo, él en ningún momento está defendiendo o en ningún momento está resaltando el tema y está poniéndose de una perspectiva de preocupación o de hermandad con los salvadoreños que tienen este estatus de protección temporal dentro de los Estados Unidos. Entonces, es lo que yo te digo, la abogada también lo replica. Escuchemos un poquito más qué decía ella sobre este tema. la lista Engel, ¿se acuerdan? Y la ley Magnitsky, pidiendo que se destituyeran funcionarios y eso que por temas de la democracia de ellos, ¿verdad? Porque sí, no olviden que cuando mencionemos la palabra democracia, siempre hay que continuarla con la palabra, con la pregunta ¿para quién? Democracia para quién. Y esa democracia de ellos les importaba más que el bienestar de los salvadoreños.
También todo eso que se burlan cuando en las calificadoras de riesgo aparecíamos con alarma para el Fondo Monetario Internacional por el tema de la ley Bitcoin. O ya se les olvidó también eso. O el año pasado, cuando hubo una iniciativa de unos senadores, me parece, demócratas, en donde, ¿cómo se llamaba esa ley? La ley de rendición de cuentas. Y pedían que se sancionaran a ministros del gabinete del presidente Bukele, siempre con la misma idea de hacer ver mal al presidente Bukele. También no podemos olvidar todo el cabildeo que han hecho, que siguen haciendo y que sin duda van a seguir haciendo en contra del régimen de excepción a nivel internacional. Han andado viendo, y eso, en eso se pueden incluir periodistas, periodistas de investigación, opositores, gente que no es de ningún partido, pero que son opositores también, de los partidos políticos de oposición, han andado en cabildeos desde hace ratos, celebrando cada vez que hacen un informe, porque entre ellos mismos, ¿verdad? Así como se acuerdan para aquella época que hacían una ONG, luego la otra, y aparecieron de repente varias que solo le cambiaban la letrita al nombre de la ONG y se rotaban los cargos entre ellas, entre las personas de la junta directiva, y eran las mismas, y entre ellos se reunían, ellos mismos sacaban informes y todo, pues ahora lo llevaron al nivel internacional. Si hablan, muchos hablan de que la ley de agentes extranjeros y que los bloqueos a las ONGs, pero calladitos se quedan cuando se trata de tocar el tema de que se fueron porque los dejaron sin fondos. Igual que allá en febrero desaparecieron los ¿qué eran? Ciberinteligencia, se habían puesto estos niños, ¿verdad? Desaparecieron junto con los fondos, ya saben ustedes de qué institución en febrero. Y dejaron, entonces cuentan cómo los bloquean y que se tuvieron que ir del país y pobrecitos, pero no cuentan de que se quedaron sin fondos y que con la nueva ley no quieren dejar nada, a pesar de que ocupan los fondos para constituir militancia y activismo político, claro, partidario, antigobierno. Eso no lo cuentan, solo cuentan que son víctimas. Por ejemplo, el señor de Cristosal, que dio una entrevista hace como un par de días. Entonces, se alegran con esos informes y los andan cabildeando, los andan promoviendo, andan celebrando una narrativa que saben que no existen crímenes de lesa humanidad, lo tienen clarísimo, porque se lo voy a repetir siempre, que la violación o grave violación de derechos humanos no constituye crímenes de lesa humanidad. Vayan y pregúntenle a los expertos eso, así como se los estoy diciendo. Los crímenes de lesa humanidad no son graves violaciones de derechos, sí, eso sí, pero no toda grave violación de derechos humanos constituye crímenes de lesa humanidad. Así de sencillo. No hay, no se reúnen las características de ninguno de los delitos de lesa humanidad, pero bueno, quieren creer que sí y ellos andan ahí alegres. Si a El Salvador no sancionan, si al presidente Bukele se pierde el poder, la fuerza de la implementación del plan Bukele a nivel internacional, ahora andan celebrando que si fracasó el plan en yo no sé qué país, porque no es cierto que no es el mismo fenómeno y por eso se trata de tropicalizar los planes. Si es que en Colombia no es que lo van a implementar igualito y están combatiendo un crimen organizado de diferente naturaleza y origen, desarrollo y etcétera. Pero se pueden hacer adaptes, tropicalizar el plan, pero ahí andan celebrando. Y así también leí las opiniones de los periodistas de investigación que últimamente, por eso les digo, cuando se trata de investigaciones hay que tratar de sacar la información de la bilis que dejan en las opiniones ahora cada vez que redactan. Si es que ahí lo van a ver, se los voy a poner. Así que hasta se burlan de lo que está pasando en el TCPS, obviamente no lo escriben así, pero están celebrando y están afirmando cosas que no les constan. Vale. Imagínate hasta qué punto llegan defensores de derechos humanos. Y yo no te mentí al principio. Defensores de derechos humanos, youtubers, comunicadores, opositores, medios de comunicación supuestamente alineado a querer informar, a que los salvadoreños sepan lo bueno, lo correcto, lo coherente, lo limpio, y que buscan que el salvadoreño pueda estar informado de la manera correcta y que buscan ampliar ante el mundo la corrupción que existe en El Salvador. Imagínate vos. Y ahora estos que buscan proteger al salvadoreño de a pie, como le llaman, son los que se están burlando referente a este tema. Y mira, es un tema, como te digo, bastante controversial. No solamente la gallina socosa ha salido hablando babosada. Otro bruto que salió hablando babosada fue este personaje, el Álvaro Méndez, diciendo de que gracias a Francisco Flores se había dado esto, cuando no es así. El TPS, de acuerdo a lo que yo estoy leyendo acá, primero, ¿cuándo fue aprobado? El TPS fue aprobado en el 2001 por el gobierno de los Estados Unidos, obviamente.
Después, esto fue el programa que se aprobó a raíz de los terremotos desastrosos del 13 de enero y el 13 de febrero del 2001, los cuales provocaron graves daños en la infraestructura nacional, destrucción masiva y viviendas y una severa crisis humanitaria que imposibilitaba el retorno seguro de los ciudadanos salvadoreños que ya se encontraban en territorio estadounidense. Información dicha por Telemundo, Univisión, Divergentes y otros medios más. Específicamente fue el 2 de marzo del 2001, se anunció por el entonces fiscal una emergencia ambiental y humanitaria provocada por los terremotos, como te acabo de mencionar. La vigencia, ya te lo dije, está hasta el 9 de septiembre del 2026, que se prevé de que entre el gobierno salvadoreño, gobierno de los Estados Unidos por la buena comunicación, se podría permitir que ese tema se amplíe y que por eso no se ha dado, digamos, como una respuesta específica de que en El Salvador ya no va a estar disponible. Lo contrario a el tema de Honduras y Nicaragua. Honduras y Nicaragua ya no van a poder renovar. En el caso de El Salvador, todavía está como en ese, como quien dice, en ese veremos, ¿verdad? Obviamente hay molestia de parte de gente, por ejemplo, en Honduras, ¿va? Porque si nos damos cuenta acá, veo yo este comentario, mira, y dice lo siguiente, dice la cancelación del TPS en Honduras y no de El Salvador evidencia algo que se ha visto en el pasado. Dice, no es la primera vez que Estados Unidos ve de menos a un gobierno hondureño en el marco de la coyuntura geopolítica. El general Carías fue el único presidente centroamericano que nunca fue invitado a la Casa Blanca durante los 16 años de su dictadura, a pesar de que hizo todo lo que Washington le ordenaba. El periodista William cuenta en una de sus crónicas de la época que Carías sentía celos de Anastasio Somoza, dictador de Nicaragua, y Jorge, dictador de Guatemala, porque a ellos sí les atendían mejor los gringos, viajaban a Estados Unidos y teniendo visitas de alto nivel en sus palacios presidenciales. Los cables diplomáticos de esa época evidencian que los gringos veían de menos a Carías por ser pueblerino y primitivo y por la tosquedad con la que manejaba la oposición. Incluso fueron los gringos los que le ordenaban convocar a las elecciones Juan Manuel Galvez. Desconozco lo que se opina de Asfura en Washington, pero que Trump le recibiera en su mansión en Miami y no en la Casa Blanca, más la eliminación del TPS, evidencian un maltrato con guante blanco en un régimen que ellos impusieron, porque los gringos decían no le enseñan a ningún país sobre cómo ser tratados. Eso es algo que cada gobierno debe aprender por sí mismo. Pero bueno, creo que el tipo le está dando demasiada vuelta porque obviamente él está hablando aquí de que porque era muy indito, al otro no lo recibían y al otro sí. Pues mira, sinceramente, sin ánimo a defender a las personas de los pueblos originarios, porque no quiero que se malinterprete esta parte, pero sin ánimo a ofender a las personas que es bien tonto esta comparación porque puede ser que muchas personas que sean de pueblos originarios sean muchísimo más preparadas que una persona que vive en la ciudad. Pero bueno, entendiendo la referencia y entendiendo el por qué se dice eso en un tema de discriminación, si lo vemos desde esta perspectiva, pues obviamente el presidente actual de Honduras deja mucho que desear. Un presidente que no puede delegar, un presidente que no puede hacer las cosas, un presidente que prefiere regalarle dinero a TikTokers y TikTokers que son señalados de lavado de dinero, un presidente que prefiere hacer eso y solo regalarle para que construyan un cuarto de una escuela al TikToker Shin Fujiyama, un presidente que se pone a arar el campo, él y apenas puede ya con su cuerpo, pero bueno, se pone él, se pone a cocinar, se pone a hacer ahí su sopita con las señoras en el campo. Y mira, está bien, no es que eso sea malo, pero es que como presidente tenés que aprender a delegar, porque vas a reconstruir un país. No, el país no lo vas a reconstruir simplemente porque araste un campo de unos 10 metros, 15 metros. Con eso no le vas a dar de comer al país, con eso no vas a mejorar la economía. Por eso es importante poder delegar, pero el Señor no lo está haciendo. El Señor simplemente está haciendo acciones por, entre comillas, quedar bien y para que digan, ay, no, pobrecito el presidente, qué humilde. Se la rebusca y se preocupa por los hondureños. Entonces, mira, y aparte de eso, uno de los temas más importantes, que es el tema
de la delincuencia y el tema de los polvos mágicos, que vos sabes a qué me refiero, que no lo quiere tratar, que lo pasa por alto y que incluso estuvo en discusión en El Salvador por el pedazo de piedra ahí de la tal isla, y no se pone las pilas, diciéndolo en buen salvadoreño, para poder capturar a las personas que pasan por su país con todos estos ilícitos, mira, o sea, ¿qué más explicación querés? Y aparte de eso, el tema de seguridad en Honduras está despuntando de una manera horrible, así como también está pasando en Guatemala, tristemente. Y fíjate que él es triste para el pueblo, ¿va? Porque el viejito ese, el tal papi a la orden, él anda tranquilo pues con sus escoltas y toda la cosa. Y yo creo que los delincuentes hasta como chiste lo ven porque dirán, ¿para qué le vamos a hacer daño? Van a poner a otro más inteligente, mejor dejemos a ese bruto ahí, que lo podemos manipular y que lo podemos presionar para que haga lo que nosotros eh, queremos, ¿verdad? Entonces, es interesante esta parte, como vuelvo y te repito, es un tema el cual está dando muchísimo de qué hablar, un tema bastante, bastante delicado y que obviamente como punto principal los opositores están alegres, en pocas palabras los opositores están alegres porque en teoría, no lo van a ampliar. En teoría, esto va a acabar el próximo mes. Entonces, esa sería como quien dice, le serviste tanto a Estados Unidos y Estados Unidos no te pudo hacer un favor en pro a los salvadoreños. No se ha llegado el momento. Como claramente no se ha puesto el nombre ahí en esa lista que se publicó de El Salvador, sino que se ha puesto el nombre, si no estoy mal, de Honduras y de Nicaragua, a los cuales ellos ya no se les permite. Obviamente, como te digo, y todos los detalles que te explico, para mí en lo personal es por todo eso, porque son personas que no se quieren complicar con sus países y simplemente están dejando de que la delincuencia actúe a sus amplias y que prácticamente ellos se sientan los dueños de dicho lugar, ¿verdad? Entonces, eso como punto importante y aparte de eso también te quería informar referente que han habido capturas en las últimas horas, por ejemplo, este tipo que están viendo en pantalla, que salía en redes sociales ahí haciendo señas de marero. Claramente la Policía Nacional Civil publicaba en el Cantón Santa Clara, en el distrito de San Rafael Oriente, San Miguel. Capturamos a Pedro Antonio Esencio Cruz, de 25 años de edad, miembro de la MS-13 del programa Western y a Santa Ana. Dice, este sujeto fue fotografiado haciendo señas de su pandilla mientras asistía a un baile en el distrito del tránsito del mismo departamento, tratando de intimidar a los asistentes. Este tipo de acciones ya no son toleradas en nuestro país, menos provocar miedo a los salvadoreños honrados. Mira, ahí ya está con el 3 doritos después este personaje. Y esta noche también se descontroló esta señora que ustedes están viendo aquí. Al parecer se puso a pichinga y se descontroló, ¿verdad? De acuerdo a lo que dice Cibar News, dice la capturan por golpear a una policía durante una fiesta patronal. Una mujer de 22 años fue detenida luego de protagonizar un altercado durante un baile de las fiestas patronales en el barrio Santa Lucía. De acuerdo con la información difundida, la mujer se encontraba en estado de ebriedad cuando agredió físicamente a un agente de la Policía Nacional Civil. Tras el incidente fue detenida y será procesada por el delito de lesiones. Mira, toda chuca quedó porque, por cierto, está lloviendo en muchas partes del país y bueno, la tipa se le dio por echarse las heladas y descontrolarse en pocas palabras. Así que esto es parte de lo que te quería informar de lo que está sucediendo en nuestro país y bueno, lo que está sucediendo con la oposición en términos generales, literal en términos generales, porque imagínense ustedes, en qué momento ustedes se iban a poner a pensar de que los del Faro, porque vaya, que ataquen de manera directa, dando esas opiniones ahí eh, bastante estériles del presidente Nayib Bukele, pues eso yo creo que ya lo esperamos y ya sabemos, ¿va? Pero el hecho de, fíjate bien, el hecho de que estén, en pocas palabras, burlándose, porque el salvadoreño, nuestros hermanos que viven allá en Estados Unidos, ya no van a tener este estatus de protección temporal o este TPS. O sea, imagínate que un medio se supone responsable, que se supone que tiene personas ahí, periodistas de renombre, periodistas que han estudiado añales y que salgan con este tipo de tonterías. O sea, me parece increíble.
Pero bueno, esta es la política salvadoreña, esto es lo que está sucediendo en nuestro país. ¿Qué le podemos hacer? Decime vos. No podemos cambiar a estos tontos. Ellos pueden hablar, ellos pueden decir, ellos se pueden burlar, pero prácticamente si vos decís algo, ¿verdad? Como lo que ha pasado conmigo, pues simplemente deciden demandar. Pero la vida es linda, porque al final la vida todo lo pone en una balanza, ¿verdad? Y obviamente por eso es que uno no tiene que tratar de procurarle el mal a nadie simplemente por deporte, sino que es de tratar de la vida de ir bien, estar bien con tu familia, estar bien con la gente que te rodea, los vecinos, tu entorno, etcétera. Y la vida te va a sonreír. Pero si sos pícaro, como estos opositores que son pícaros, que son capaces de vender hasta su propia familia con tal de atacar al presidente Nayib Bukele, es interesante. Por cierto, otro dato que mencionaba la abogada, el hecho de ciberinteligencia, que literal se acaba el billetillo y dejan de sacar información. Eso no lo había analizado yo. Buen punto de la abogada, como te digo, cuando de mi parte siento yo que la abogada resalta un punto bien importante, yo le doy la razón totalmente. Aunque en los otros 10 puntos para mí no estemos en sintonía, pero en ese me parece un dato re interesante. Así que, señoras y señores, lo dejamos hasta acá. Agradecido con ustedes. Si sos nuevo en este canal y te pareció este video informativo, aquí en la parte de abajo hay un botoncito rojo que dice suscribirse. Apóyame, que estamos a nada de llegar a los 20,000 suscriptores. Quisiéramos llegar a final de este año y poder obtener la placa de YouTube, pero eso solamente lo podemos hacer con tu ayuda. Así que si vos sos de las personas que son un aproximado entre 60 y 70% de personas nuevas que vienen y que no se han suscrito al canal, dale aquí abajo en el botoncito rojo. Es totalmente gratis. YouTube no te va a cobrar, es gratis. Y a la parte aparece una campanita donde esas son las notificaciones, le das donde dice todas para que no te perdas ninguno de nuestros videos. Y si en algún dado caso no te están llegando nuestros videos y este video lo encontraste por pura coincidencia, desactivar la campanita y activarla nuevamente y así existe la posibilidad que YouTube te notifique para el próximo video que subamos. Así que, mi gente, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos hasta la próxima. Cuídate, Cipoto.